estos valores. ¿Okay? No hay una continuidad. Puede variar dependiendo de dónde nosotros estemos utilizando. Las variables que pueden ser variables en el nivel de investigación cuantitativas, puede ser variable dependiente o puede ser la variable independiente, ¿no? La variable independiente. Operacionalidad de las variables. A ver, quiero ver acá un reto. Acá. Cuando operacionalizamos las variables, yo siempre les he hablado de lo siguiente. Las variables pueden tener características, pueden tener elementos, pueden tener partes, etc., ¿no es cierto?, para poder operacionalizarla. Cuando nosotros operacionalizamos las variables, uno es que lo veamos desde el punto de vista de componentes. Ejemplo, situación social, sus componentes: básico, familiar, grado de instrucción, civil, comunicación familiar. ¿Ok? Por la composición. ¿Correcto? Si hablamos de marketing mix habla de elementos. Entonces, producto, precio, promoción, distribución. Elementos. Cuando la variable presenta roles o funciones: desempeño docente, planificación, empleo, diseño, evaluación. Rol, función. Cuando la variable presenta rol, función, gestión administrativa, planificar, organizar, dirección, control. ¿Correcto? ¿Cómo ustedes están observando a la variable para poder operacionalizarla? ¿Correcto? ¿Y eso quién les dice? El autor que ustedes están leyendo. Las variables, por cuanto sus características, por ejemplo, nivel de rendimiento, alto, medio, bajo, o didáctica docente, excelente, bueno, regular, deficiente, pésimo, o habilidades gerenciales, características, capacidad, negociación, toma de decisiones, capacidad de análisis, capacidad de liderazgo, por características. Entonces, miren, a la variable la puedo dividir por características, la puedo dividir por rol o función, o la puedo dividir por elemento compo. Ahora no sé si se está entendiendo mejor cuando digo operacionalizan la variable. ¿Sí? Pues yo les decía que si yo empiezo a desarmar este mouse, ¿qué será? Componentes, elementos, rol, función. Ah, ¿correcto? Cuando yo le hablo de silla, ¿cómo descompongo? ¿Por elementos? ¿Por rol, función? Dense cuenta, ¿cuál es el enfoque que voy a aplicar al objeto para entenderlo y comprenderlo y me ayude en la investigación? ¿Correcto? Y cuando ustedes leen la teoría, el autor que están cogiendo empieza a operativizar, ¿sí? Empieza a operativizar esa variable, lo empieza a dividir. Es, por ejemplo, si yo les digo, si yo hablo de gestión administrativa y quiero ver cómo es la gestión administrativa en una determinada institución, de acuerdo, puedo verlo por su rol y función. Si planifican, organizan, dirigen y controlan, si emplean eso. O de repente también podría verlo por su también podría ver como elementos. ¿Sí? Podría ser. Pero ¿quién me dice si es un componente, si es un elemento, si es un rol o función, o si son características? ¿Quién me lo dice? El autor. ¿Sí? El autor que estoy viendo. O lo que yo estoy queriendo observar. Porque yo puedo ver esto, yo puedo observar este objeto por su función y descompongo por su función. O puedo verlo por sus partes componentes, simplemente para ver de qué está compuesto. ¿Ya? Entonces ustedes determinan cómo quieren observar al objeto. ¿Eso qué significa? Eso significa operativizar, operacionalizar el objeto. Entonces, pues hablamos de criterios y métodos para descomponer la variable. ¿Ok? La descomposición de la variable atendiendo a sus componentes, la descomposición de las variables atendiendo a las funciones, la descomposición de la variable atendiendo a las características, o la descomposición de la variable, bueno, a rol-función, ¿no? Rol-función sería otra. ¿Ok? Si ustedes revisan el esquema, no sé si está acordado acá el esquema. ¿Y es hora? No, falta, ¿no? Si ustedes
¿Lo subimos acá al esquema o no subimos el esquema? No, no está subido. Pero ustedes tienen el esquema, ¿no? No, no me digan no. Está en la página igual de investigación de la universidad. Sí, está en novedades. ¿No es cierto? ¿Novedades? Sí. Arribita hay una pestaña que dice novedades. Ahí está, novedades, hasta dice novedades. No veo novedades. Allá, acá. Derecha. Ahí está. Ahí está. Ya, acá está. ¿Sí? Novedades, plantilletes. Ya. Esquema. Capítulo 1 ya está hecho y el capítulo 2. Hemos hablado de antecedentes, hemos hablado de bases teóricas, que están los fundamentos teóricos y la definición de términos básicos, que sería el marco conceptual. ¿Ok? Hemos hablado de hipótesis, general, específicas. Y acá hemos hablado de dos tipos, las HI y las H0. Acá es donde tienen que definir. ¿Ok? Las HI de investigación y debajo de ella la H0. ¿Correcto? Y luego las hipótesis específicas. ¿Correcto? ¿Ya? Después hemos hablado de las variables. Identificación de las variables y esto es operacionalización de las variables. ¿Ok? Esto se nota en este cuadro. Las variables, acá colocan el nombre de la variable 1. Si fuera conocimiento, ¿qué? Cultura financiera, coloco la variable. Definición conceptual, coloco la definición de concepto del autor. ¿Ok? Dimensiones, coloco las dimensiones. Estas dimensiones es lo que llamamos operacionalización. Esas dimensiones, de acuerdo a lo que hemos expuesto ahorita, pueden ser por su rol, por su función, por su elemento, por su característica. ¿Correcto? ¿Ya? Ustedes digan. Indicadores, que son las subvariables de cada dimensión. Y la escala de medición. La escala de medición, lo que he hablado, puede ser nominal, ordinal. ¿Correcto? Como son cuantitativas, hemos dicho valores continuos o discontinuos. Entonces, si estos indicadores me van a ayudar a mí a establecer mi cuestionario, proyectándome un poco a ese cuestionario, el resultado, la respuesta a ese cuestionario, ¿será una cualitativa o será una cuantitativa? Si es cualitativa, entonces puede ser una escala, bueno, regular, malo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si voy a medir valores, entonces varón, mujer, ¿sí? Dicotómicas o politómicas, ¿no es cierto? ¿Ok? La medición, ¿cómo va a ser? ¿Correcto? Este cuadro es el que tienen que ustedes colocar. Variable, su definición de concepto, las dimensiones, coloquen las dimensiones de esa variable, los indicadores de cada una de las dimensiones y su escala de medición. ¿Sí? ¿Va a ser numérica o va a ser ordinal? Nominal, ordinal. ¿Ya? Nominal, ordinal. Solamente colocan ustedes. Nominal, ordinal. Proyectándose un poco. Puede cambiar esto más adelante, no se preocupen. Pero momentáneamente coloquen algo. ¿Ok? Momentáneamente coloquen algo. ¿Qué más? Ya. El día de hoy he hecho este capítulo. Quiere decir que para el próximo sábado ya tienen capítulo 1 y capítulo 2. ¿Correcto? Ya no queda mucho tiempo. Estamos entrando a la quinta semana. ¿Ok?